gusto saludarles a todos ustedes también. Contento de verles a cada uno de ustedes. Eh, están grabando, ¿cierto? ¿Ya? Por YouTube, ya. Un gusto saludarle a cada uno de ustedes y de verles. Ya hace tiempo no nos veíamos. Así que muchas gracias por las oraciones de cada uno de ustedes. Yo sé que están orando por mí. La hermana Ivoncita el otro día me mandó un mensaje tan bonito que me dio mucho ánimo. Así que me mandó un mensaje personal y estoy contento por eso. Les quiero mucho, les amo mucho en el Señor y muy agradecido por sus preocupaciones. ¿Mm? Bueno, ahí estoy viendo varios corazones que están apoyando esas oraciones tan bonitas que han hecho por mí. ¿Ah? Sí, lo agradezco montones. Yo le he dicho no una vez, varias veces, que tengo mucha confianza en el ministerio de oración que tienen ustedes. Es muy eficiente, porque si bien es cierto, he pasado por momentos y etapas bien difíciles. También es cierto que Dios me ha liberado de esas situaciones. A la otra semana viene difícil otra vez y me vuelve a liberar. Así que así estoy. Conversé con el pastor ayer, he conversado con mi hermano Marco y le he dado testimonio de cómo el Señor en cada etapa que se me ha presentado me libera nuevamente. Entonces estoy ahí, el día a día, ¿ya? Pero ya le voy a comentar en una ocasión, como estemos más en privado, los testimonios que es importante que los sepan, ¿ya? Muchas gracias, hermana italiana. Amén, hermano Jaime. Ahora lo escuchamos. Muy bien, muy bien. La lección está bien interesante y con harto misterio, ¿ya? Eh, la verdad, las cosas que el título dice Abraham y Melquisedec, pero yo me permití, quizás en forma, podríamos decir, osada, de cambiar el título. En vez de Abraham y Melquisedec, le puse un título que dice Misterios revelados y misterios no revelados, ¿ah? Que vienen relacionados con la lección, ¿ah? Porque en la Biblia nosotros a veces encontramos muchas cosas interesantes, muy interesantísimas, por decir todas las cosas de la Biblia son muy interesantísimas, ¿cierto? Pero a veces nosotros lo encontramos con situaciones o elementos que son misterios para nosotros y no los podemos resolver. Y hay misterios en la Biblia que simplemente no tienen explicación por eso, porque son misterios, ¿ya? Entonces, pienso yo de que cuando hay misterios que no están resueltos, ¿para qué nos vamos a gastar, a desgastar, perdón, buscando el significado de algunos misterios que no los podemos entender porque nuestra mente no nos alcanza? ¿Ah? Y hay otros misterios que están en la Biblia para la humanidad y que están revelados y que sí los podemos descifrar a través de la palabra del Señor. Pero para mí, en especial, una forma de resolver los misterios bíblicos es hasta a través de las enseñanzas y el ejemplo del Señor Jesucristo. Siempre que en mi mente hay algo que no lo puedo entender, voy al Señor Jesucristo, a su testimonio, a su palabra, ¿cierto? Y puedo descifrar el misterio. Y fíjense que ese es el caso de la lección de escuela sabática ahora. ¿Ah? En cambio, hay esos misterios que simplemente digo, no, este asunto es imposible resolverlo para mí y lo dejo como un misterio. ¿Ya? Por ejemplo, un misterio sin resolver, para mí, no sé para ustedes, el misterio del origen de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no tiene ni principio ni fin, que es un Dios eterno. Pero nosotros como nos limitamos por el tiempo, no sabemos, yo por lo menos no sé. ¿Ya? Yo creo que ustedes tampoco. ¿Y para qué nos vamos a desgastar buscando de dónde salió Dios si es un misterio? ¿Se entiende, no? Los científicos ahora, por ejemplo, gastan mil y millones de dólares tratando de descubrir de dónde salió Dios. Ahí tienen la teoría del Big Bang y un montón de cuestiones, y se desgastan buscando el origen. Yo los miro y digo, pucha, si es un misterio, ¿ya? Pero hay otros misterios, por ejemplo, del carácter de Dios, quién es Dios o cómo actúa Dios, es un misterio, pero a través del Señor Jesucristo, Él nos revela ese misterio.
y nos dice cómo es Dios, ¿cierto? Cómo es su carácter, cómo Él nos ama. Y Jesús vino a revelar el carácter de Dios que para el tiempo antiguo, el Antiguo Testamento era un misterio. Había un montón de conceptos, definiciones equivocadas, erróneos que se contradecían. Y Jesús vino a decir, más yo os digo tal y tal cosa. Vino a aclarar esos misterios. ¿Ya? Y aquí nosotros encontramos con dos misterios, Abraham y Melquisedec. ¿Ah? Bíblicamente son dos misterios, porque dice acá la Biblia que Abraham fue llamado de la tierra de Ur, de los caldeos, de una tierra pagana, y fue llamada para formar una gran nación. Y Dios ahí está el misterio, ¿por qué Dios sacó a una persona de allá, de ese sector? Cuando era un sector donde había mucho paganismo, había mucha cosa mala, digamos, ¿cierto? Y hay varias definiciones que no las voy a hablar ahora para no, por razón del tiempo, ¿cierto? Pero al final de la historia nos podemos dar cuenta que Dios sacó a Abraham con un buen propósito, ¿ya? Entonces, ese misterio lo revela la Biblia, ¿ya? El objetivo que tuvo Dios, ¿ya? Es un objetivo muy parecido al que tuvo José, ¿se acuerdan ustedes? José que fue vendido por los hermanos y llevado a Egipto, ¿se acuerdan? Entonces, todas las peripecias que pasó José, todo el sufrimiento, todas las pruebas grandes, terribles pruebas. Yo no habría podido soportar las pruebas que pasó José. No, de ninguna manera. Eran pruebas muy terribles, ¿cierto? Fue entregado por sus propios hermanos para ser vendido como esclavo, ¿cierto? Estuvo en esclavitud en Egipto. eh, Gracias por el buen testimonio, llegó a ser sirviente del primer jefe de Faraón, ¿cierto? Llegó al auge ahí de sirviente en esa casa, lo acusaron injustamente, por esa acusación injusta cayó preso, ¿cierto? Y la pasó mal en la cárcel. Y en la cárcel se destacó por ser un buen cristiano, una buena persona, ¿cierto? Y, y tuvo ahí algunos privilegios. Y después, por razón de unos dones que él tenía espirituales de revelar sueños, llegó a Faraón y fue puesto de primer ministro de Egipto. ¿Se acuerdan? Toda la historia de José. Qué terrible. Y después de eso hubo una hambruna grande ahí en Egipto, una hambruna muy grande que fue la oportunidad para que él se reconciliara con sus hermanos, con su familia, una reconciliación muy, muy emocionante que cuando leo esa parte de la historia a veces me hace llorar, ¿cierto? Entonces cuando José en su sabiduría define eso misterioso que le pasó, dijo que el objetivo que Dios usó era para salvar a muchas naciones. Mire, para salvar naciones, dice así, ¿eh? Textualmente lo dice en la Biblia, para salvar naciones. Entonces, Dios usó a Abraham para salvar naciones, para bendecir. Dios usó a José para bendecir, para salvar naciones. Y aquí la lección de cura sabática hace una relación muy íntima entre Abraham, Melquisedec, ¿cierto? Moisés también. Ahora podríamos agregar a José. Y también, ¿por qué no agregarnos nosotros como hijos de Dios para salvar naciones, para bendecir? Porque acá la lección lo dice, ¿ah? Dice que el llamado que tuvo Abraham fue para ser eh, ejemplo de bendición. Dice aquí el versículo de memoria, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3, ¿cierto? Esta es una promesa que se le hizo a Abraham de ser bendición, ¿cierto? Pero también dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ahí involucra, dice la lección, a toda la humanidad, ¿cierto? Porque muchas veces se dice, bueno, Abraham fue bendición solamente para los judíos. No, fue bendición para toda la humanidad, porque dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la lección de escuela sabática nos llama a nosotros a que nosotros también tenemos que ser bendición para los demás. Tenemos que ser bendición. O sea, nosotros no podemos como cristianos estar haciendo una labor, ¿cierto? Una labor en este mundo y que las cosas sigan igual.
Tenemos que marcar una diferencia donde estemos, en nuestro trabajo, en la universidad, ¿cierto? Donde estemos, no puede ese cargo que estamos ocupando seguir igual siempre, sino que con solamente el hecho que nosotros estemos ahí, debemos ser una bendición y dejar una bendición. ¿Ah? Porque el misterio dice aquí, y a los que te maldicen, maldeciré. ¿Ya? Pero fíjense que si vemos esta interpretación nuevamente a la luz de Jesucristo, nosotros nos fuimos llamados a maldecir, fuimos llamados a bendecir. ¿Ustedes se acuerdan de algún episodio que Cristo hubiese maldecido a una persona? No hay ninguno. No hay ningún episodio, ¿cierto?, en la Biblia donde diga que Cristo maldijo a alguna persona. Al contrario, dice que los bendijo, ¿cierto? Dice que oró por ellos, por los seres humanos, clamó por ellos, pidió a Dios perdón por ellos, perdón al Señor, porque no saben lo que hacen. Bendición, ven, bendición, bendición, pero no hay ningún episodio donde Cristo maldiga a una persona, ni siquiera a sus enemigos, ni a sus enemigos más acérrimos, ¿cierto? Nosotros también, nosotros tenemos que ser bendición para los demás, siempre bendición. Fíjense que el único episodio que sale de la Biblia donde Cristo habla de la palabra maldita es un episodio cuando Jesús va pasando por el lado de una higuera, ¿se acuerdan? ¿Ah? Va pasando por el lado de una higuera y tuvo hambre y había una higuera frondosa, frondosa, llena de hojas bonitas, de hojas verdes, ¿cierto? Y Jesús va ahí a buscar higos, ¿cierto? Junto con sus discípulos va y no encuentra ningún higo, ¿ya? Y maldijo a esa higuera porque no tuvo fruto. Después que fueron a hacer hora misionera con los discípulos y pasaron de vuelta por ahí, los discípulos se dieron cuenta que la higuera estaba seca, ¿se acuerdan el episodio? Y el Señor se acercó y vio que estaba la higuera seca. Entonces ahí nos deja una lección grande, porque la higuera representa a la iglesia. Y la higuera representaba al pueblo de Dios, al pueblo judío, ¿cierto? Que no estaba dando frutos, porque el Señor lo llamó a dar frutos de bendición y no estaba dando frutos de bendición. Era un ejemplo claro de amonestación para la iglesia. ¿Y por qué no podemos decir nosotros que el Señor ahora también nos amonesta a nosotros? De que nosotros tenemos que dar frutos de bendición y no de maldición. Porque si no, esos frutos de maldición que nosotros estamos produciendo van a recaer por esencia sobre nosotros mismos. ¿Eh? Porque el Señor nos llamó a ser bendición, como llamó a Abraham a ser bendición. Así, el contexto de la Biblia y de la lección de escuela sabática nos llama a eso. Dice aquí la escuela sabática que este episodio del llamado de Abraham viene después del episodio que hubo de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Que también fue algo bien conflictivo ahí, bien dudoso, digamos, bien misterioso también, cuando el Señor tuvo que intervenir y confundir el lenguaje de los seres humanos y repartirlos por distintas partes de la tierra, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo hizo el Señor? No sé, porque en la unión del ser humano se producía este asunto de rebelarse contra Dios, ¿cierto? Y después de ese episodio, ¿cierto? Sale aquí la historia del llamado de Abraham, ¿cierto? Y el llamado dice acá claramente que es para que él pueda hacer bendición, ¿cierto? Y el llamado de Abraham también fue bien complicado, misterio sobre misterio, porque Abraham ya era abuelito, refiriéndome a que era viejito, su señora también, y el Señor lo llamó, ¿cierto? De esa forma para que tuvieran un hijo. Y le ofreció al Señor una promesa para tener un hijo, ¿cierto? Y de esa descendencia de ese hijo iba a salir más bendición para la humanidad, ¿cierto? Y se iba a proyectar la bendición para la humanidad y también, ¿cierto? Ese hijo iba a ser parte de, de llegar a la genealogía del Mesías, ¿cierto? Del Mesías. Entonces, el Señor busca personas que para nosotros son, podríamos decir, no tan importantes para hacerlas importantes, ¿cierto?
Así como el Señor nos busca a nosotros, que a veces nos encontramos tan poquita cosa, y el Señor nos llama a nosotros para hacernos importantes en la misión de bendecir. Nosotros tenemos que ser misión de bendecir. Nuestra objetivo es ser eso. Y toda nuestra vida tiene que girar en torno a eso, a que somos cristianos que estamos llamados a bendecir. Y cuando nosotros centramos nuestra mente esa misión, allí se produce la verdadera revelación de la gloria de Dios en nosotros. Allí se produce la respuesta a nuestras oraciones. Y es re importante esto, es muy importante, de que centremos nosotros nuestras vidas cristianas conforme a una misión, no a lo diario que vivimos diariamente, a lo rutinario, sino a una misión de Dios, de ser sus manos, de ser su boca, de ser sus ojos, de ser sus pies para bendecir. Y ahí el Señor se revela. Hay en la Biblia un texto bíblico, ¿cierto? No lo vamos a leer ahora, pero dice que donde andemos nosotros, Dios nos va a bendecir. Si pasamos por el fuego o andemos por las brasas, no nos quemaremos. ¿Se ha fijado ese texto bíblico? ¿Cierto? Que estará con nosotros, en fin, que los enemigos van a ser vencidos por nosotros, pero todo eso, promesas lindas, preciosas, ¿cierto? Van con el objetivo de misión de nosotros, ¿cierto? Así como el Señor le dio una misión a Abraham. ¿M? Eh, dice aquí la Biblia, Génesis capítulo 12 versículo 3 dice así, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, que es el versículo de memoria, y serán benditas de ti todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, toda la humanidad va a ser bendita en Abraham, ¿cierto? Y a través de Dios en Abraham. ¿Cierto? Entonces, no es para un grupo de personas solamente, no es para una denominación religiosa solamente, es para todas las naciones de la tierra. Aquí nosotros podríamos hacer un pequeño alto y si ustedes quieren comentar, eh, me pueden ayudar ahí comentando alguna idea, en fin, si gustan. Pero ¿ustedes creen que Dios ahora bendice a las personas que no son creyentes? Porque nosotros, bueno, hablamos de nosotros como cristianos nomás, pero las personas que no creen en Dios, o las familias que no creen en Dios, o que no han conocido a Dios, que no han conocido a Cristo, ¿ustedes creen que Dios las bendice a ellos? A ver si hay alguna opinión por ahí. ¿Ya, manita Liana? Amén, hermanito Jaime. Sí, sí, manita Carmen, díganos. Sí, es que es muy buena esa pregunta que nos da mucho que pensar porque sí, el Señor bendice a esas personas que no creen en Él y que son ateos y que son incrédulos, porque hace poco yo lo viví porque en carne propia, con estas personas, bueno, familia, amigos de mi hija, los compadres, donde estuvimos en el sur y ellos totalmente ateos, esta familia que yo había comentado anteriormente, mamá, papá y ellos tres hijos, todos ateos. Pero cuando llegó el tiempo del incendio que hubo el otro día, ahí en la parte de Temuco, eh, ellos estaban muy afligidos y le dije yo que íbamos a orar por ellos. Ahí es cuando yo pedí oración a la iglesia para ellos y ocurrió el gran milagro donde el Señor hizo caer agua ahí en esa zona donde ellos estaban, porque se estaba acercando ese fuego hacia las casitas de ellos, hacia el lugar donde viven, el pueblito, y de repente salió un viento de la nada, un viento que sacó todo ese fuego, lo llevó a otro sitio. Entonces, eso es lo que yo conversaba hoy día con hermanita Eliana, estábamos conversando en la mañana, en el desayuno, de que como el Señor igual tuvo esa bendición y esa compasión por estas personas para poder ayudarlos en eso, siendo de que son ateos, todos ellos ateos.
y donde ella después terminó reconociéndome en un WhatsApp de que las oraciones habían hecho eco ahí porque había tenido esa ayuda que hasta ella estaba impresionada porque fue algo insólito, así como un milagro. Entonces, ella terminó convenciéndose de eso, de que la oración tiene poder y a la vez sentir de que siendo ellos que no creen en el Señor, ateos, el Señor puso la bendición sobre ellos, sobre esta familia. Eso es lo que yo puedo transmitir y lo que nos lleva a esta lección y la pregunta que usted hizo de que yo creo totalmente de que estas personas y la mayoría en su género y o como sean, son bendecidos por el Señor. Es, Amén. Gracias, Marita Carmencita, por ese testimonio. Bonito el testimonio, ¿ah? Y profundo. Yo, la verdad, las cosas que no creo que existan ateos. Aunque hay un montón de ateos que dicen que son ateos, pero en el fondo del corazón, yo sé que en algo creen. Yo sé que en algo creen, sabe que, pucha, no puedo decirlo ahora porque son muchas experiencias, ¿cierto? De gente que hasta el último minuto, cuando están a punto, con el último suspiro de vida, ¿cierto? Reconocen de que Dios existe. Y yo conozco gente terca, ¿cierto? Mucha gente prepotente. Y en los últimos 2 minutos de vida aceptan una oración por lo menos. ¿Ah? Y si no lo aceptan, a veces de orgullo nomás. Es de orgullo nomás. Para no reconocer que creen. Pero no, no, yo por lo menos tengo ese concepto de que ateo no existen. ¿Ah? Aunque lo definan así, no existen. Eh, hay un asunto bien importante que nos habla aquí la lección referente a la pregunta que les hice y que está aquí en el Mateo capítulo 21 33 al 40 que ustedes deben recordarlo, que es la parábola de los labradores malvados. ¿Recuerdan cuando estudiaron la lección? Ah, que estoy seguro que todos la estudiaron y por eso que estoy contento. Entonces, aquí en Mateo, capítulo 21, 33 al 40, ¿habrá alguien que lo pueda leer por ahí? Y que viene relacionado también con el asunto que le hablé de la higuera, de la maldición de la higuera. ¿Ya? Mateo 21, 33 al 40. Mateo 21, Claro, ya. 33 al 40. ¿De cuál, hermano? De Mateo 21, capítulo 21, versículo 33 al 40. Ya. Ah, disculpe. No se preocupe. Dice, 33. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Dice primero los labradores malvados. Sí. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus servicios a los labradores, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, ¿hasta cuál, hermano? Hasta ahí puede ser. Hasta ahí puede Ya. ser. ¿Ah? Le dijeron a los malos, le dijeron, a los malos destruid sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amén.
Amén, gracias, amén. Amén. Ahí nos habla de esta parábola terrible, ¿ah? Terrible, porque dice que el Señor, ¿cierto? Plantó una viña frondosa con frutos bonitos y la cercó. Cuando habla de la cercó, es que la protegió a esa viña. Igual, ¿se acuerdan ustedes cuando cercó a Job? ¿Cierto? De protección, que el diablo se enojó porque Dios había acercado a Job con protección, ¿cierto? Aquí también, Dios había acercado esta viña, la había protegido con bendiciones, ¿cierto? Y mandó a sus labradores, que estamos hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? A, a cultivar esa viña, a cuidarla, ¿cierto? Y cuando mandó a sus representantes, ¿cierto?, a ver este asunto, esos labradores maltrataron a estas personas. Y dijo el Señor, al final van a tener compasión de mi hijo, así que voy a mandar a mi hijo. Y mandó al Señor Jesús y lo mataron. Entonces se portó mal la iglesia de aquel entonces, ¿cierto? Y ahora como vimos el asunto de la higuera que se secó, el simbolismo es lo mismo, ¿cierto? Porque el Señor los llamó a hacer bendición, así como llamó a Abraham a hacer bendición, así como llamó a José en sus pruebas a hacer bendición. ¿Ah? Entonces, no maldición, sino que bendición. Y ahora que hablamos un poquito ahí de Job, también Job también fue de bendición, porque a final del prejuicio que han hecho ¿cómo se llama? Sus amigos, entre comillas, porque no eran muy buenos amigos al final, ¿cierto? Eh, Tuvo que orar Job para que esos amigos fueran perdonados y Job oró por esos amigos. ¿Te acuerdan ustedes de la historia? Entonces el Señor quiere que sigamos ese camino de bendición, ¿cierto? Entonces dice aquí la lección que tanto Abraham, ¿cierto? Como también otros personajes bíblicos, Moisés, en fin, ¿cierto? Fueron tipo del Señor Jesús, dice la lección, ¿cierto? Fueron tipos del Señor Jesús. Reflejaron al Señor Jesús, ¿cierto? Y ellos fueron ejemplos, como el Señor Jesús, ¿ya? Fueron un tipo en el sentido del simbolismo que sus vidas representaron al Señor Jesús, a ese nivel, ¿ya? A ese nivel. Dice aquí la lección que fueron considerados así. Y nosotros también podemos ser tipo del Señor Jesús en nuestras vidas. Si la gente nos viera, deberían vernos a nosotros eh, al carácter, al temperamento de Jesús andando en el camino, siendo vecinos como el Señor Jesús fue vecino, siendo consejeros, consoladores como fue el Señor Jesús. ¿Cierto? Tenemos que reflejar también ser tipo como fue el Señor Jesús. ¿Ya? Y nos habla un tipo aquí que también nos da la lección acerca de Melquisedec. ¿Qué me pueden decir ustedes de Melquisedec? Porque hablamos de un misterio revelado, ¿cierto? Que fue Moisés, perdón, que fue Abraham, ¿cierto? Ya sabemos nosotros quién fue Abraham, de dónde lo llamó el Señor, ¿cierto? Sabemos las promesas que le dio el Señor, sabemos la misión que el Señor le dio a Abraham, sabemos todo eso de Abraham. ¿Sí? Hay un montón de textos bíblicos, pero como decía, por razón del tiempo no lo vamos a leer, pero ustedes lo estudiaron, ¿ya? Pero ahora nos habla de Melquisedec. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de Melquisedec? ¿Alguna cualidad, lo que sea? Dice la escritura que era o es sacerdote para siempre. Muy bien. Entonces estamos viendo que en la antigüedad aparece Melquisedec para recibir los diezmos que le lleva Abraham y recibe bendición por esa causa. Y la escritura nos dice que ese sacerdote que es para siempre también es para nosotros Jesucristo. Amén. Es lo que le puedo compartir, querido hermano. ¿Qué Amén. cualidades tiene? Pues todas, todas las cualidades que corresponden a alguien que es identificado como un sacerdote para siempre, no en el orden levítico, sino que no hay de él generación. Eso significa entonces que es un sacerdote muy distinto
con una unción muy diferente, muy completa de santidad y de consagración. Damos gracias a Dios por ese sacerdote que también ha intercedido en la actualidad y en toda época por cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias, Pastor Salvador. ¿Ah? Sí, efectivamente, muy interesante ese detalle que da el Pastor Salvador. Dice la lección acá que también Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿ya? Y acá nos encontramos con un misterio distinto al de Abraham, porque en Abraham supimos nosotros el origen, pero aquí Melquisedec, por eso le hice la pregunta, porque yo dije esta pregunta van a ser poquitos los que la van a responder. ¿Y por qué iban a ser poquitos los que lo iban a responder? No porque no estudiaron, sino simplemente porque en la Biblia se habla poco de Melquisedec. Es muy poquito lo que se sabe de él. No se sabe el origen, ¿cierto? Se sabe que, como dice el pastor, era rey y sacerdote, ¿ya? Y ahí tenemos un tipo de Cristo, ¿se dan cuenta? ¿Cierto? Entonces era un rey y sacerdote, pero aparece de repente. Y lo más curioso, aparece de repente en la Biblia, me refiero, ¿cierto? Y lo más curioso de Melquisedec es que aparece antes de la formación del pueblo de Israel. Entonces nosotros siempre pensamos o nos han dicho que, por ejemplo, el sacerdocio levítico, ¿cierto? Venía desde el pueblo judío, desde cuando Israel estuvo en el Éxodo. ¿Cierto? Pero el pastor Salvador lo explicó ahora, ¿cierto? De que este sacerdote Melquisedec no venía de eso, no venía de la parte levítica, que era lo más común. Entonces, imagínense, cientos de años antes, ¿cierto? De que existiera Israel, ¿cierto? Me atrevo a decir unos 1000 años antes, ¿cierto? Que la lección lo menciona, ya existía este rito del sumo sacerdote. Y el misterio de dónde salió esto. ¿De dónde salió esto? Y el tipo de Cristo, ¿cierto? Está perfectamente reflejado en Melquisedec porque no tiene principio. Obviamente, humanamente, tiene que haber nacido, en fin, ¿cierto? Pero no está revelado en la escritura el principio de él. Abraham sí, ¿cierto? Pero Melquisedec no. Un misterio, podríamos decir, no revelado en su origen y que refleja a Cristo, que Cristo no tuvo principio ni fin. Fue un sumo sacerdote, fue un rey, ¿cierto? Melquisedec. Y Cristo también es un sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote y es nuestro rey, ¿cierto? Y también Melquisedec fue de bendición porque dice el relato bíblico que leímos en la escuela sabática que Melquisedec le entregó a Abraham pan y vino. Y el pan y vino refleja a Cristo, ¿ah? Refleja a Cristo. Entonces, hay tantas cosas lindas en la Biblia, tantas cosas misteriosas, reveladas y no reveladas. Pero ¿saben qué? Si nosotros resumiéramos el objetivo de esos misterios revelados y no revelados, podríamos decir que son para bendición nuestra y de toda la humanidad. Qué maravilloso es Dios. Cómo en estos temas que a veces son tan complicados, ¿cierto? Igual, como conclusión, sacamos de que Dios nos bendice y que Dios quiere que también nosotros bendigamos a los demás. Qué maravilloso. Porque a veces nosotros buscamos textos bíblicos sencillos, ¿cierto? Bonitos, todos bonitos. Para mí son todos los temas bíblicos bonitos. Y concordamos lo mismo, que Dios nos ama, que Dios nos bendice, que Dios nos llama, que Dios nos salva, en fin, que Dios quiere estar con nosotros. Cosas bonitas, maravillosas. Y que temas sencillos, como hablamos la otra vez, ¿se acuerdan del Sermón del Monte, que estuvimos hablando un trimestre completo? Y todas las conclusiones eran bonitas, ¿o no? Bonitas para nosotros. Pero aquí las cosas misteriosas, así que nos cuesta llegar, también encontramos nosotros como resumen que Dios nos bendice y que seamos bendición. ¿Ah? Muy importante para nosotros. Eh, el Señor llama a toda la humanidad, porque dice que en Abraham, ¿cierto? Toda la humanidad puede ser bendecida. En nosotros también, toda la humanidad puede ser bendecida, ¿cierto? En todos los tipos que hubo de Cristo, también todas las naciones, habla de naciones, ¿cierto? Y van a ser bendecidas. Y en nosotros también.
y en nosotros también. Porque Dios, ¿cierto?, entregó a su Hijo para toda la humanidad. No lo entregó para un grupo de personas solamente. No lo entregó para una denominación solamente. No entregó a su Jesucristo solamente para los judíos, para toda la humanidad. Dice aquí para toda la humanidad. Y como Dios es un Dios perdonador, da perdón a toda la humanidad. Dios da gracia a toda la humanidad, hasta el más malo. Usted puede ver ahora históricamente al más malo, definir a una persona el más malo, a esa persona Dios le dio gracia y le dio perdón. Ya se lo ofreció ya. Y le dio el regalo del perdón y de la gracia. Y ahí está el regalo, ¿cierto? Pero depende si esa persona lo acepta o no. Pero está ahí, está entregado el regalo en este momento. Todos nosotros los que estamos respirando tenemos gracia y tenemos perdón de Dios. Equivocadamente, a veces se piensa que hay que hacer cosas buenas para recibir el perdón de Dios. No, está ahí ofrecido, está regalado, ahí está, te regalo a mi Hijo Jesucristo. Pero está en que esa persona acepte al Señor Jesucristo en su corazón y lo siga. Pero está ahí el perdón, está ahora el perdón ahí, ¿sí? Está dada la gracia. Pero hay una dependencia de tener una relación con Cristo y seguir a Cristo. Es que ellos no están siguiendo a Cristo ahora sí, no lo están siguiendo, pero está ofrecido el perdón, está ofrecido el regalo, está el regalo ahí, está dado, ¿cierto? Pero esa persona tiene que aceptar al Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que recibir el regalo, para recibir el regalo, ¿cierto? Yo le puedo entregar un regalo a la persona que más daño me ha hecho. Y le puedo entregar un regalo bonito. Mira, yo te perdono y aquí hay un regalito que te traigo para ti. Mira, un regalo bonito con una rosa bonita, en fin, ¿ah? Un regalo bonito, ¿cierto? Y te lo regalo. Y te perdono de todo corazón, ¿cierto? Pero depende si la persona lo acepta, ¿cierto? Pero está ahí el regalo. Puede que la persona se porte mal conmigo, en fin, sea desleal, un montón de cosas, pero te lo regalé, pues te regalé mi perdón, mi amor, ahí, en fin, mi afecto. ¿Cierto? Pero la persona tiene que aceptar ese regalito porque es un regalo, ¿es cierto? Entonces, en el caso de acá, el Señor perdona y bendice a toda la manera, como bien decía Carmencita, ¿ah? Hasta a los ateos los bendice. Una vez se formó una trifulca en una ocasión porque yo aseveré de que Dios había bendecido a los egipcios. Cuando se acuerdan cuando pasó el episodio de que aparecieron las plagas en Egipto y todo el asunto. Entonces hay gente cuando ven esas películas de Hollywood la gente se alegra que bueno, Dios destruyó a los malos, ¿cierto? Y la gente se disfruta de que Dios destruya a los malos. Y yo decía, Dios bendijo a Egipto, porque ¿qué nación tuvo una revelación tan grande de Dios como Dios se reveló a Egipto? Mostrándole lo bueno y lo malo, Dios mismo a través de Moisés, un gran profeta, y a través de señales prodigiosas. Y esa es una bendición. ¿Ah? Dice acá que incluso en el tiempo de Abraham, ¿se acuerdan que Abraham fue a Egipto, ¿cierto? Por la hambruna que había, ¿cierto? Y Abraham, mientras estuvo allá, tuvo bendición y ofreció bendición, ¿cierto? Cuando José eh, estuvo en Egipto y llegó a ser un gran líder, el segundo jefe de Egipto, y llegaron su familia. ¿Por qué llegaron su familia? Porque había hambre en la tierra y la única parte donde había comida era en Egipto. Egipto fue bendecido. Egipto fue bendecido por Dios y fue elegido como una nación de bendición para los demás. Entonces encontramos nosotros en todo ese ejemplo que Dios bendice a los buenos y a los malos. Su gracia está para los buenos y los malos. Su perdón está dispuesto para los buenos y los malos. ¿Ah? Porque el Señor es así. El Señor es su naturaleza, es así. Es perdonador. Es gracia infinita y gran amor. Mis hermanos, Abraham dice aquí la primera pregunta, como un tipo de Cristo. ¿Ah? Dice que aquí ¿cómo explica Romanos 4, 1 al 16 que todos los creyentes están en el pacto hecho con Dios, con Abraham? ¿Sobre qué base? ¿Ah? Bueno, nosotros ya vimos esa respuesta, ¿cierto? De que la base, ¿cierto?, del pacto que hubo Abraham con Cristo, ¿cierto?, era que iban a hacer bendición, la promesa que había, ¿cierto? Va a haber que había un propósito,
un propósito, ¿cierto? Misionero de reflejar a Dios, ¿cierto? Salvando a la humanidad. Y debe ser el mismo propósito para nosotros. Nos habla acerca del ángel del Señor. ¿Qué sacan ustedes que quién es el ángel del Señor? A ver, ¿alguna opinión por ahí? Porque la Biblia habla que envió el Señor a su ángel. Fue el ángel del Señor el que habló con Moisés. Y hay unas características de este ángel que también tiene relación con el tipo, ¿ah? Con el tipo de Dios, con el tipo de Cristo, ¿cierto? El simbolismo. ¿Qué encuentran ustedes en este ángel que se apareció a Moisés? Y no solamente sale apareciendo con Moisés, ¿ah? Hay con otros personajes bíblicos o patriarcas bíblicos que este ángel apareció con una misión bien importante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién era este ángel? ¿Tenía algo especial este ángel? Pastor, ¿usted nos puede decir algo? ¿El ángel de Jehová? Bueno, la lección plantea claramente de que todos estos personajes que menciona y otros que no menciona, simplemente son tipos de Cristo, ¿ya? Simplemente son figuras de Cristo. Y ese es un principio bíblico. La Biblia, fundamentalmente en el Antiguo Testamento, nos muestra tipos y figuras de Cristo en sus diferentes facetas, en su diferente actuar, pero Cristo corre como un río de agua pura a través de toda la Biblia. Muy bien. Este ángel, ¿cierto? Este ángel de Jehová era el ángel que representaba a Dios, a Dios mismo, porque cuando le da la promesa a Abraham, se presenta como un ángel, ¿cierto? Y le dice, yo te bendeciré, ¿cierto? Y yo te doy la promesa de que vas a tener un hijo que va a ser padre de muchas naciones. ¿Se dan cuenta? Aquí habla la lección que ese ángel habla en primera persona y también en tercera persona. Entonces también es un tipo de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Abraham se encontró con tres ángeles que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra? Se lo encontró en el camino. Sí, se le aparecieron ahí estaba el ángel y le dice que él va a destruir, él va en camino a destruir perdón, a Sodoma y a Gomorra. Y ahí Abraham actúa con otro tipo más, que también es el tipo de Cristo, intercede por Sodoma y Gomorra. Señor, pero ¿cómo tú vas a destruir, Señor, a esta nación? Señor, si hubieran ahí, qué sé yo, 10 justos, lo que hablaba ahí Abraham, ¿cierto? O 50 justos lo destruirá. Por amor a esos 50 justos, no lo destruiré. ¿Verdad que él dice? No lo destruiré. ¿Ah? Está hablando como Dios. ¿Ah? Y Señor, si hubiesen ahí 10 justos, Señor, por favor, disculpa, dice Abraham, disculpa mi reverencia, pero si hubiesen 10 justos, perdonarás. Si hubiesen 10 justos, yo las voy a perdonar. Me emociona esa, me emociona eso, ¿cierto? Entonces, el ángel hablando, ¿cierto? Como Dios. Y hay otros tipos en la Biblia donde podemos encontrar de que aparecieron ángeles ante otros patriarcas, ¿cierto? Y esos patriarcas le ofrecieron holocaustos. Y ahí dice un texto bíblico ahí que el ángel se paró en el holocausto y aceptó ese holocausto y desapareció. Ese ángel era Dios, porque los ángeles no pueden ser adorados, ¿cierto? Pero si ese ángel aceptó la adoración es porque ese ángel era Dios, también un tipo de Cristo. ¿Ah? Mis hermanos, Abraham, ¿cierto? Fue un tipo de Cristo, tuvo un llamado. ¿Sí? Usted puede decir, hermanos, pero que Abraham, la fe de Abraham con la fe mía, porque son muy distintos. Si Abraham era Abraham, pues, ¿ah? Yo soy Jaime Vega, pucha, me falta tanto para llegar a Abraham, hermano, pucha, Abraham es Abraham y yo soy Jaime, ¿va? Abraham era Abraham y soy Elianita, pues, ¿ah? Abraham es Abraham y yo soy Ivoncita, en fin, soy Carmencita, pero soy Rubén Marco, pero Abraham es Abraham es Abraham, po. Pero Abraham también tuvo sus defectos, ¿ah? Porque la Biblia dice que era el padre de la fe, pero también tuvo defectos, ¿ah? Como que el título le quedó grande porque se acuerdan cuando fue a Egipto y le dijo a la señora, vamos a hacer una mentira piadosa
di en Egipto que tú no eres mi señora, que tú eres mi hermana, porque en Egipto van a ver que eres tan hermosa, tan maravillosa, ¿cierto? Tan elegante, me imagino, ¿cierto? Que tiene que haber sido una mujer muy bella, ¿cierto? Y cuando llega a Egipto y te pregunten los hombres ahí, dile que si yo soy tu hermano, porque si saben que soy tu esposo, me van a matar, ¿cierto? Para quedarse contigo. Ese es un miedo que tenía Abraham, era un miedo que tenía. Y esa mentira creó un problema grande ahí, creó un problema bien grande, que llegó hasta Faraón ese problema grande por una mentira piadosa, ¿ya? Pero el Señor no tomó en cuenta eso, ¿ah? Y fue considerado el padre de la fe, hermano, ¿ah? Entonces, el Señor es perdonador, ayudador, está ahí esperando que nosotros, ¿cierto? Seamos el tipo de Cristo también en la vida, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a tanta gente que necesita saber de Dios, que necesita bendición de Dios. Dice aquí, Moisés probablemente no sabía el significado del sueño de Jacob, que también era la lección de la escalera, ¿cierto? Y que a Jacob se le mostró una escalera en un momento de mucha angustia de Jacob. Él pensaba que iba a morir de tanta angustia que tenía, tanto estrés, preocupación. Y se quedó dormido y soñó con la escalera que habían ángeles de Dios, dice ángeles de Dios, que subían y bajaban, subían y bajaban. Pero lo extraño es que ninguno de los ángeles ni Dios le invitó a Jacob a subir por la escala. No, eran solamente ángeles que subían y bajaban, ¿cierto? Pero ¿por qué no fue invitado Jacob a subir a la escala? Porque él tiene una misión acá en la tierra y se le ofreció la protección de ángeles en su ministerio, ¿cierto? Y Jesús después, en muchos años, miles de años después, Jesús habló sobre ese episodio y dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Esa escalera era yo, esa escalera era yo. Y esa es la escalera que está dispuesta para nosotros. Y dice aquí, Moisés probablemente no sabía el significado del sueño de Jacob, de la aparición de Melquisedec, como tampoco de las referencias hechas por el ángel en primera y tercera personas en relación a Dios. David quizás tampoco entendió lo que escribió acerca del orden de Melquisedec. Con todo, Dios inspiró a estos hombres a que escribieran confirmando con ello que Él es el autor de su palabra. ¿Ya? Nos confirma esta lección que Dios es el autor de la palabra, Él es el autor de la palabra, ¿cierto? Nos confirma aquí la lección de que hay misterios revelados y misterios no revelados para nuestro bien, nos confirma aquí la lección a través de esta hermosa historia que hemos estudiado. Que el Señor bendiga su palabra y que esto sea un testimonio claro para nosotros, para que amemos al Señor más todavía de todo corazón. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por la oportunidad.